Hay personas que pasan por este mundo dejando huellas invisibles, huellas hechas de amor, de servicio, de fe. Quizás nadie les aplaude, nadie las menciona, nadie escribe sobre ellas. Pero Dios sí las ve. Y cuando Dios ve un corazón que ama como el suyo, Él jamás lo olvida. Esta es la historia de Teresa, una mujer que descubrió que cuando se sirve con amor, hasta el cielo se inclina para bendecirte. Vivía en un pequeño pueblito rodeado de colinas. Era conocida como la mujer de la Puerta Blanca. Su casa estaba al final del camino, pequeña, sencilla, pero siempre abierta. Había quienes decían: si Teresa te abraza, es como si Dios te abrazara. Cada mañana, antes de hacer cualquier tarea, se arrodillaba, encendía una vela y oraba: Señor, dame hoy la oportunidad de ser tus manos en la tierra. No lo decía por costumbre, lo sentía. Servir era su manera de darle gracias a Dios por la vida. Teresa disfrutaba hornear pan. No era una panadera profesional, pero ponía algo en la masa que la hacía especial: la oración. Mientras amasaba, decía en voz bajita: que este pan lleve consuelo y que quien lo coma sienta tu amor, Señor. Repartía pan a vecinos sin cobrar. Dejaba bolsitas colgadas en puertas sin que supieran que era ella. Un secreto entre ella y Dios. Un día una vecina la cuestionó: Teresa, ¿por qué das tanto si tú tienes tan poco? Ella sonrió con esa paz que desarma. Porque lo poco que tengo, lo tengo gracias a Él. ¿Cómo no compartir? Era su respuesta convencida por su gran amor al prójimo. Una tarde, la lluvia parecía llorar junto al cielo. Teresa regresaba cargando leña cuando vio a un joven con la ropa mojada, rostro pálido y mirada perdida. No tendría más de 20 años. «Hijo, ¿estás bien?» El joven apenas susurró: «No, ya no tengo fuerza para seguir». Ella con amabilidad le tomó del brazo y le dijo: «Ven, en mi casa siempre hay un lugar para un hijo de Dios». Le dio sopa, pan, ropa seca y una manta tibia. El joven soltó un llanto que venía del alma. «¿Por qué me ayuda? Nadie hace eso». «Porque Dios me ayudó a mí primero, hijo, y yo solo estoy devolviendo un poco». Antes de dormir, oró con él. Fue la primera oración que el joven escuchó desde niño. Al irse al amanecer, ella lo bendijo: «Hijo, un día tú harás lo mismo por alguien más. Lo que hoy recibes, lo multiplicarás». El joven la miró largo, como grabando su rostro en la memoria. Luego, desapareció del pueblo. La vida avanzó. Teresa envejeció, pero nunca dejó de servir. Visitaba enfermos, llevaba sopa a gente que no podía levantarse, oraba por los matrimonios del pueblo, cuidaba niños cuando sus madres no podían. Su casa era pequeña, pero su corazón siempre era hogar para muchos. Hubo días en los que regresaba cansada, pero sonreía y decía: «Si pude aliviar aunque sea un dolor hoy, valió la pena». Pero el cuerpo se cansa, los huesos empiezan a doler y las manos que antes sostenían ahora necesitan apoyo. Teresa enfermó. Los médicos dijeron que el tratamiento era costoso. El dinero se fue como agua entre los dedos y poco a poco, quienes un día recibieron dejaron de visitarla. No por maldad, sino por olvido humano. Una noche, sola y debilitada, Teresa oró con lágrimas: «Señor, si este es mi valle, caminaré contigo, pero envíame un poquito de esperanza. No quiero sentir que sirvo y no te escucho». Y aunque su cuarto quedó en silencio, el cielo ya estaba preparando algo. Una mañana, un auto se detuvo frente a su casa. No era del pueblo. De él bajó un hombre de traje, seguro, sereno, con un ramo de flores. Cuando Teresa lo vio,
El tiempo pareció detenerse. «Señora Teresa», dijo él con voz emocionada, «¿me recuerda?» Ella lo observó, y entonces sus ojos se iluminaron. «Eres tú, el joven de aquella noche de lluvia», respondió él, con lágrimas contenidas. El muchacho perdido ahora era un hombre transformado, cristiano, esposo, padre, director de una fundación que ayudaba a personas sin hogar. «Usted fue mi milagro», dijo. «Esa noche yo iba a terminar mis días. Su abrazo, sus palabras, su oración cambiaron mi destino. Y Dios me prometió que un día volvería para cuidarla, como usted me cuidó a mí». Detrás de él llegaron médicos, enfermeras, voluntarios, cajas de alimentos, medicinas, sábanas nuevas y música. La casa volvió a respirar vida. Durante meses las personas de la fundación se turnaron para atender a Teresa. No volvió a estar sola. Los niños del pueblo venían a cantarle, las mujeres le leían la Biblia, los jóvenes oraban con ella. Una tarde Teresa tomó la mano del hombre y le dijo: «Hijo, yo solo hice lo que haría Cristo. Él es quien te transformó, no yo». Él respondió: «Pero Dios usó sus manos para alcanzarme». Tiempo después, cuando Teresa partió al cielo, lo hizo en paz, con el corazón lleno y rodeada de amor. Entre sus cosas encontraron un diario con una última frase, escrita con pulso débil pero firme en la fe: «Sirve aunque duela, ama aunque nadie lo note, porque Dios ve, Dios escucha, y todo lo que haces en su nombre regresa multiplicado». Quizás hoy sientes que das y nadie agradece, que ayudas y pocos lo valoran, que siembras y no ves el fruto. No te detengas, no dejes de ser luz, porque Dios nunca olvida a quien sirve con amor, y cuando menos lo esperes, enviará la cosecha. El bien que haces hoy puede ser el milagro que salvará a alguien mañana, y un día, cuando menos lo esperes, Dios te enviará tu cosecha. Si esta historia tocó tu alma, escribe amén y compártela. Tal vez seas instrumento de Dios para otro corazón hoy.